En la clase de hoy de Pensar la Historia vamos a hablar de tres temas muy importantes para entender el tema de la metodología de la brújula, temas del presente que tienen relación con el pasado, la dialéctica pasado-presente de Jacques Le Goff. Y la idea de hoy es conectar tres temas que tienen que ver con diferentes conceptos de pensar la historia. Entonces, inicialmente vamos a hablar del tema de moda, que es el de Salvatore Mancuso, en ese proceso de gestor de paz y también de las deudas que tiene pendientes con la justicia colombiana. Luego, después de tocar un poco el tema de Salvatore Mancuso, vamos a hablar de los falsos positivos en el oriente antioqueño, en municipios como el Carmen de Iboral, como Río Negro, Marinilla, entre otros. En ese tema de los falsos positivos vamos a derivar, porque se ha hablado mucho de los falsos positivos como crímenes de lesa humanidad, pero se olvida un poco el tema de los falsos positivos judiciales. Y por eso, en esta parte de la clase, cuando hablemos de ese tercer tema, vamos a conocer la historia del profesor Alexander Obregón Rentería, que él tiene un relato a partir de una serie de documentos, de experiencias, de lo que es un falso positivo judicial y cómo hay 204 funcionarios del Estado que participaron en este caso de falso positivo judicial. Y allí vamos a tener algo muy importante para pensar la historia, que es el tema de la diversidad de fuentes, porque vamos a tener una fuente oral que es el mismo discurso del profesor Alexander Rentería Obregón. También vamos a tener las fuentes documentales que él tiene y una fuente en audio, ya que vamos a conocer este caso de falso positivo judicial desde tres fuentes diferentes. Para entrar en el tema de Salvatore Mancuso, hay que reconocer porque el expresidente, buenos días, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez está publicando tanto el tema. Cuando Salvatore Mancuso no es el primero ni el último paramilitar que ha sido testigo en los procesos judiciales del expresidente Uribe. Pero, ¿por qué Salvatore Mancuso es tan importante? Porque él es uno de los altos mandos, sobre todo en lo que fue ese frente de Montes de María, en las autodefensas de Córdoba. Salvatore Mancuso es uno de los grandes líderes, casi que al nivel de Don Berna y de los hermanos Castaño Gil. Entonces, cuando hablamos de Salvatore Mancuso, el tipo es importante en varios procesos judiciales que ya están abiertos y en otros que ni siquiera se han podido abrir por el tema de pasadas fiscalías. Entonces, quiero que tengamos ahí varias referencias. El caso de las masacres del Aro y la Granja en Ituango. Salvatore Mancuso es importante en esos procesos porque esas masacres fueron paramilitares, pero Salvatore Mancuso dice que en esas masacres del Aro y la Granja participaron agentes del Estado
llámense policías, militares o politiqueros como Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno en Antioquia, cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador. Entonces, si hacemos un recuento cronológico, el testimonio de Salvatore Mancuso, que viene acompañado de una serie de pruebas, es importante para ese tema de esas dos masacres, entre otras, porque son varias masacres, pero principalmente esas dos. Y también hay que recordar el magnicidio al abogado penalista Jesús María Valle, que este abogado tenía todas las pruebas de estas masacres y de cómo la gobernación de Antioquia, a través de Pedro Juan Moreno y del mismo Álvaro Uribe Vélez, tenían todo el conocimiento para determinar que había sido una masacre de terrorismo de Estado. Entonces, ahí se conecta el segundo expediente, el expediente de las masacres del Aro y la Granja, y el expediente de el magnicidio contra el abogado penalista Jesús María Valle Jaramillo. Ahí van dos. Hay un tercer elemento y proceso en donde el testimonio de Salvatore Mancuso es muy importante y tiene que ver con la desaparición, porque hay dos versiones sobre la muerte extraña de Pedro Juan Moreno. La oficial, que dice que el señor murió en un accidente aéreo con 3 acompañantes. Esa es la versión oficial, pero con el testimonio no solamente de Salvatore Mancuso, sino también de Don Berna. Don Berna, que fue otro jefe paramilitar, incluso hizo parte del cartel de Medellín como guardaespaldas de unos socios que asesinó Pablo Escobar en la cárcel, y fue hasta guerrillero del EPL. O sea, Don Berna fue actor de los 3 grupos armados ilegales más peligrosos, de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. Bueno, aunque después del gobierno de Uribe, los actores armados más peligrosos se convirtieron en el ejército y la policía. Entonces, en ese proceso de la extraña muerte de Pedro Juan Moreno, previo a eso, él había publicado unas revistas que se llamaban La Otra Verdad. Y en esas revistas, él denunciaba actos de corrupción de ese gobierno de Uribe Vélez. Entonces, Don Berna, Salvatore Mancuso, entre otros, han dicho que Uribe dio la orden de asesinar a Pedro Juan Moreno y a 3 personas más que iban en ese helicóptero, que murieron solo por estar con Pedro Juan Moreno, que era candidato al Congreso. Pero con el tema de Pedro Juan Moreno se abren 2 expedientes más. El de 2 mujeres que trabajaban en el aeropuerto La Herrera, de donde salió el helicóptero, 2 mujeres que sostenían la misma versión de alias Don Berna y de Salvatore Mancuso, que lo de Pedro Juan Moreno no fue un accidente, sino una masacre, porque al fin y al cabo mataron a 4. Y a estas 2 mujeres las asesinaron, y a una de ellas le pusieron un cartel que decía por zapa. O sea, mujeres que no tenían enemigos públicos, que trabajaban humildemente en un aeropuerto, y las matan en diferentes momentos, pero a una de ellas le ponen un cartel que dice por zapa, por delatora. Ahí van 5 ya. Ahí van 5 procesos que son diferentes. Lo recuerdo para quienes acaban de llegar. El de las masacres del Aro y la Granja, que es un doble proceso. El del magnicidio del abogado penalista Jesús María Valle Jaramillo, que lo mataron en el centro de Medellín. Sicarios de la banda La Terraza, por orden de paramilitares, pero también con participación de agentes del Estado.
policías y militares. Y una de las excusas que ha sacado Álvaro Uribe Vélez fue que él no tiene que ver con la muerte de Pedro Juan Moreno, que porque él estaba en Oxford, Inglaterra. Entonces, que él no tiene que ver que porque él estaba por fuera del país, como si alguien no pudiera dar una orden desde fuera del país. O sea, como si para uno mandar a matar a alguien tuviera que estar en Colombia. O sea, entonces se está burlando de la lógica. Dice, no, es que yo no tuve nada que ver con el magnicidio a Jesús María Valle Jaramillo, porque es que yo estaba en Oxford, yo estaba en Inglaterra. Falacia de falsa causalidad. ¿Qué dice, compañero? Creo que para esa época el encargado de investigación sobre el accidente del helicóptero era San Clemente. El narcotraficante San Clemente, que exactamente. Era de narcohacienda. Exactamente. Entonces él lo declara como accidente y luego a le levantan los puestos burocráticos hasta que llega a ser... Exacto. Y diplomáticos, burocráticos y diplomáticos. Así como pasó con Salvador Arana, después de la orden que asesinaron a Eduardo Díaz, le dieron una embajada, creo que en Uruguay. Exacto, ese es el sexto proceso. Recuerden ustedes que en el pacto de Ralito, que fue un encuentro de parapolíticos y de paramilitares, hubo una firma de paramilitares como Diego Vecino y como Jorge 40. Y al lado de la firma de Diego Vecino y de Jorge 40 estaba la firma de Salvador Arana, el que ya fue condenado por el magnicidio al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Como autor intelectual. Autor intelectual. Y Salvatore Mancuso dice que ellos lo mataron gracias a que Uribe le quitó toda la seguridad. Y precisamente el mismo asesinado, alcalde del Roble, le dijo a Uribe, que estaba a la de Salvador Arana, van a matar. Sí. Por favor, presidente Uribe, protéjame, me van a matar. Pero en vez de protegerlo, antes le quitó toda la seguridad. Y eso es lo que dice Mancuso. Por eso es que Uribe está publicando tantas cosas y está diciendo que Salvatore Mancuso lo está persiguiendo y que una llamada de Salvatore Mancuso desde la cárcel La Picota es una persecución criminal contra él y que Petro lo trajo de Estados Unidos solamente para joderle la vida. O sea, que es como una venganza de Petro contra él. Entonces Uribe se está victimizando, pero es por esto, es porque Salvatore Mancuso le puede abrir procesos que son de lesa humanidad. Porque es que una cosa es estar acusado de delitos como soborno y fraude procesal, que al fin y al cabo no son delitos de lesa humanidad. Y otra cosa es cuando ya te encuentran delitos conexos que son de lesa humanidad, porque te pueden extraditar, porque los procesos de lesa humanidad no precluyen. No prescriben exacto, y tampoco se pueden precluir hasta que no se logre terminar de hacer toda la indagación, hasta que la persona no se declare totalmente inocente, no prescriben ni precluyen tan fácilmente. O solo precluyen si demuestran que sos inocente. Pero el problema es que Salvatore Mancuso no solamente tiene su testimonio oral, sino que tiene también documentos, y esos documentos se los dio a la JEP. Y otra cosa que es bien interesante acá, porque ya hemos hablado de esos 6 casos, también hay un séptimo caso por el que Salvatore Mancuso es muy importante, que tiene que ver con la fundación del Bloque Metro. Ese es otro escándalo, porque Pacho Santos está en el Bloque Capital. O sea, es que a Uribe hay otro paramilitar que se llama Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá. ¿No es el Tuzo Sierra, no? No, el Tuzo Sierra es otro. El Tuzo Sierra es el otro que está de testigo en el proceso que tiene con Iván Cepeda. El Tuzo Sierra es uno, pero Pablo Hernán Sierra es otro. Acá a veces los confundo, pero Pablo Hernán Sierra es el que tiene el alias de Alberto Guerrero o de Pipintá. El cacique Pipintá, Alberto Guerrero o Pablo Hernán Sierra. Entonces, este señor es el que acusa a Álvaro Uribe de ser fundador del Bloque Metro paramilitar y de ser cofundador del Clan de los 12 Apóstoles, que es el grupo paramilitar por el que están procesando a su hermano Santiago Uribe Vélez. ¿El Bloque Metro es acá en Antioquia? Sí, el Bloque Metro operaba sobre todo en Antioquia. Entonces son 7, mire, son 7 procesos judiciales que se le podrían vincular a Uribe
al proceso que ya tiene por soborno y fraude procesal. Entonces Uribe está muy azarado con el testimonio de Mancuso, y más como gestor de paz. Por ejemplo, el año pasado, antes de estar oficialmente dentro de la JEP, cuando estaba pidiendo ser ingresado, él dio datos muy importantes que revelaron lo que, pues, están revelando lo que pasó en la zona de Panfrío, en la frontera. Eso también nos puede vincular con otro poco de investigaciones y desaparecidos. Exactamente. Y como hubo también un proceso de masacres paramilitares asociadas con el Estado, por ejemplo la Operación Orión. La Operación Orión también es un proceso que se puede complicar. La Escombrera todavía hay. Exactamente, la Escombrera. Y eso que también se nos está olvidando, los mal llamados falsos positivos, porque eso también puede ayudar a ver cuál fue el papel de los paramilitares en los falsos positivos. Otro, las chuzadas del DAS, donde está condenado el paramilitar Noguera, que era el director que puso Uribe. Noguera Cotes. La familia Cotes de la Cosa. Y eso es otra cosa que uno nota, que son clanes, o sea, son apellidos que se repiten, y no es casualidad. Noguera Cotes, y María del Pilar Hurtado, y Narváez, todos esos están ahí en el tema de las chuzadas del DAS. ¿Él también es Noguera, la familia de la gobernadora Noguera? ¿O no? ¿Son otros? Pues directamente no, pero esos apellidos nunca son casualidad. O sea, hay que buscar bien el árbol genealógico, porque puede que tengan por ahí un tatarabuelo en común. Pues, y también casos de endogamia como Turbay. Ah, sí, claro, la endogamia. Ah, y hay otro proceso que se me está escapando también. El de la política, que fue la reelección fraudulenta de Uribe. Porque con el Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio comprando el testimonio de Gis Medina y de Teodolinda Avendaño. Porque los paramilitares fueron traicionados por Uribe. Eso también lo dice Pablo Hernán Sierra, que Uribe les prometió no extradición a cambio de ayudarlo a reelegir. Y están los audios del prófugo de la justicia, el doctor Ternura, Luis Carlos Restrepo, que es un prófugo de la justicia. Ah, ese es el del proceso de paz. Eso, La a ese. falsa desmovilización. En la falsa desmovilización de los paramilitares. O sea, ese está prófugo de la justicia. Sí. Ah, pero Otro Pierre. Se lleva tiempo fugado. O sea, puede que esté muerto, Sí. puede que esté fugado y a la vez esté bajo tierra. Es como la callada esa que se fugó. Ah, y está la otra, pero esta no es de Mancuso, sino que es de Pablo Hernán Sierra. Está el otro proceso que Pablo Hernán Sierra acusa a Uribe de ordenar asesinar al fundador paramilitar Vicente Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño Gil y de Fidel Castaño Gil. Que ese es un tema más complejo, porque el único que, habiendo sido paramilitar, el único que acusa a Uribe de eso es Pablo Hernán Sierra. Pues don Bernie y Mancuso no acusan a Uribe de haber mandado a acabar con Vicente Castaño. Pero lo cierto del caso es ver que Vicente Castaño está totalmente perdido del mapa hace casi 20 años. O sea, no aparece el cadáver tampoco. O sea, oficialmente Fidel Castaño está asesinado, supuestamente por la guerrilla. Hay otra versión que dice que lo mató el hermano Carlos Castaño. Y Carlos Castaño también está oficialmente muerto. Ya también está cumpliendo los 20 años de muerto. Carlos Castaño supuestamente lo mandó a asesinar su hermano Vicente. O sea, hay teorías conspirativas y ahí uno no se puede meter, porque eso no se puede negar ni tampoco se puede demostrar. Eso es lo maluco de las teorías conspirativas en la historia. Pero las teorías conspirativas dicen que Fidel mató una hermana por ser lesbiana. Entonces que por eso Carlos mató a Fidel e hizo creer que era la guerrilla. O sea, que fue un falso positivo contra su hermano. Después Vicente mandó a matar a Fidel y Uribe mandó matar a Vicente. O sea, eso es lo que dicen las teorías conspirativas. Pero las teorías oficiales dicen que a Fidel lo mató la guerrilla, que a la hermana de ellos, que estudiaba en EAFIT, la mató la guerrilla, que a Carlos sí lo mataron los mismos paramilitares. Eso sí lo dice la versión oficial también. Lo que está más claro es
muerte o el asesinato a Carlos Castaño, que lo mataron los paramilitares porque él tenía una niña que sufría de una extraña enfermedad. Aullido del gato. Exacto. Entonces que por esa extraña enfermedad él requería que su hija fuera llevada a Alemania, o sea que la hija de Carlos Castaño en este momento tendría unos 38 años, pero en esa época era adolescente, tendría 16, 17 años, porque cuando Daría Arizmendi le hizo la entrevista tenía 13 años, o sea que cuando mataron a Carlos, ella tendría casi los 18 años, y no se volvió a saber nada de la hija de Carlos Castaño, pero que él con tal de salvar a su hija, él se iba a entregar a Estados Unidos y los iba a delatar, y más porque Carlos Castaño siempre peleaba con otros jefes, porque a Carlos Castaño no le gustaba mucho la idea de mezclar el paramilitarismo con el narcotráfico, y a los otros sí les gustaba. Entonces Carlos Castaño parece que se iba a entregar para denunciar a los otros y lo mataron, y por eso Vicente lo tuvo que matar. O sea que todo parece indicar que lo de Carlos Castaño sí coincide lo conspirativo con lo oficial, pero lo de Vicente Castaño es un misterio, más que el de Pedro Juan Moreno, porque en el caso de Pedro Juan Moreno por lo menos había 2 mujeres asesinadas por ser testigos clave ahí, pero en el tema de Vicente Castaño hay un montón de teorías conspirativas, incluso hasta inventan que ambos están vivos en Alemania, que Carlos y Vicente tienen otra identidad y que están vivos en Alemania, que es una teoría conspirativa también, por eso les digo, eso es pura teoría conspirativa. Eso es similar a lo que han hecho varios narcotraficantes, desaparecen en otros continentes. O el caso reciente de Iván Mordisco. Exacto, que no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Que inventaron que Iván Mordisco estaba muerto de la risa. Y también recuerden ustedes el montaje de alias Guacho, o sea, que mataron disque a alias Guacho y el cadáver no le parecía en nada. Un bombardeo ahí que mataron hasta niños y todo, y el tipo por allá luego volvió a aparecer. Exacto, el montaje de Iván Mordisco y de alias Guacho, que Duque sacó la infortunada frase, se les acabó la guachafita. Pero esos son los gobernantes que hemos tenido lamentablemente. Pero ya para redondear el tema de Salvatore Mancuso y meternos en el tema de los falsos positivos, yo quiero dejar unas conclusiones. Mínimo, Salvatore Mancuso puede ayudar en 7 procesos contra Uribe. 7, que aquí hicimos la cuenta. Y vamos a repasarlos como forma de conclusión. Vea. Masacres de Larry La Granja, que incluso son 2. Ahí van 2, pero contémoslo como uno nada más. Magnicidio a Jesús María Valle Jaramillo. Extraña muerte y masacre contra Pedro Juan Moreno, que murieron 4 en un helicóptero. El caso que vos mencionaste de Eudaldo Díaz, el alcalde del Roble Sucre, que ya está condenado a Salvador Arana, pero faltan otros por pagar. Claro, sí, que nada más aparece la cabeza visible. Exacto. Entonces, Salvatore Mancuso dice, Uribe le quitó la seguridad para que nosotros lo matáramos. Entonces, ahí está, Salvador Arana. Ahí van 4. El quinto sería Nancy Esther y Diana, las 2 mujeres que mataron para silenciar lo de Pedro Juan Moreno. Ahí va otro. Y los otros que ya serían los escándalos que se podrían reabrir. Operación Orión, GIS Política, Parapolítica y Chuzadas del DAS. O sea, mínimo hay 10 cosas que le puede revolcar Mancuso a Uribe. Por eso Uribe está tan azarado. Ustedes no ven que está publicando y publicando, aunque supuestamente a los psicópatas no les da miedo. Entonces, o sea, no es miedo, es que es. Sí. Pero me creo que ahí también entraría el proceso parqueado país. Claro. Todo lo que se desató ahí con los que mataron del CTI, con el esposo de Amelia, la misma Amelia. Bueno, y el tema del bloque metro, sí, ese sí no lo ha dicho Mancuso. O sea, es que realmente si Mancuso odiara a Uribe, que porque me extraditó, Mancuso también se le pegaría a Pablo Hernán Sierra. O sea, se le diría como rabia. Pero cuando uno ve que Mancuso habla de Uribe, no le tiene rabia. O sea, Mancuso dice, no, esto no tengo pruebas de esto. O sea, recuerden ustedes las audiencias de mayo del año pasado en la JEP, que Mancuso decía, no, de esto no tengo pruebas. Porque le preguntaron, ¿usted tiene evidencia de esto? No, de esto no. De esto sí, de esto no. O sea, entonces Mancuso genera credibilidad.
Porque, o sea, ¿qué debe hacer un gestor de paz? Aquí la gente cree que para uno ser gestor de paz tiene que ser una monjita de la caridad. No necesariamente. Cualquier paramilitar, cualquier guerrillero, cualquier narcotraficante, cualquier politiquero que haya sido criminal de guerra, cualquiera puede ser gestor de paz. Porque, ¿qué es lo que piden las víctimas? Verdad, justicia, reparación y no repetición. O sea, las víctimas piden esos 4 elementos y un gestor de paz, haya sido paramilitar, guerrillero, narcotraficante, delincuente común, politiquero y criminal de guerra, cualquier actor armado del conflicto puede brindar esos 4 elementos como gestor de paz. Pero la revista Semana, Caracol, RCN, quieren meter el cuento que es que para uno ser gestor de paz, uno tiene que ser casi que una monjita de la caridad. Y termino con esto para que entremos en el tema de los falsos positivos. Uno tiene que ser bastante desinformado para creer que el paramilitar Salvatore Mancuso está persiguiendo a Uribe, como dijo Uribe en sus redes sociales este fin de semana. No, es que Mancuso me está persiguiendo y Petro lo trajo para que me persiguiera. O sea, se está victimizando otra vez. Ay, qué pesar de Uribe, el hombre más poderoso del país, porque es que miren, así Petro sea el presidente, hay algo que no podemos negar, seamos uribistas o antiuribistas o cualquier cosa, no podemos negar que Uribe, a pesar de que Petro es el presidente, Uribe sigue siendo el hombre más poderoso del país, porque Uribe tiene más poder económico que Petro, o si no, mire cuántas hectáreas tiene el ubérrimo, nada más el ubérrimo. O sea, Uribe tiene más poder económico que Petro. Uribe tiene medios comunicativos a su favor más poderosos, porque Caracol, RCN, la revista Semana, son más poderosos que los influencers que hablan a favor de Petro. Son más famosos que RTVC, son más famosos que Wally Opina, que Daniel Mendoza Leal, que Alejo Vergel. Son más poderosos en audiencia porque al fin y al cabo tienen una maquinaria de millones de vistas. Y emisoras. Una matriz mediática muy... ¿Cuántas emisoras tiene Caracol? ¿Cuántas emisoras tiene RCN? Revistas digitales. ¿Cuántas revistas tienen? ¿Cuántas vistas sacan los videos de Semana y de Caracol y RCN? Entonces, ningún influencer, seguidor de Petro, por muy mediático que sea, ni Wally Opina, ni Levi Rincón, ni Daniel Mendoza Leal, ni Alejo Vergel, que son los que más tienen, ni siquiera ellos llegan a competirle a esa máquina desinformativa. De pronto le compiten un poquitico y a veces puede que lo igualen en audiencia en algunos videos. Semana. De pronto, eso, pero igualar a Caracol y RCN es muy difícil porque es que ellos tienen un montón de emisoras. Y el colombiano promedio usualmente ni siquiera tiene datos para YouTube. Entonces ahí de entrada ya Caracol y RCN le ganan a todo mundo. O sea, el colombiano promedio a duras penas tiene datos para WhatsApp. Porque para no tener datos para YouTube necesita un plan más costoso. Entonces el colombiano haga la entrevista, la encuesta y le preguntan, hey, ¿tu plan de datos qué? La mayoría del colombiano promedio puede que tenga internet, pero muchas veces el internet ni siquiera le tiene para ver en YouTube a estos tipos. Entonces es mucho el tema, además que también tienen revistas que salen físicas. Entonces radio, televisión, prensa, tienen todas las de ganar. Entonces, Uribe tiene medio Congreso, todavía tiene fiscalía, o sea, cuando la fiscalía debería ser la que propuso Petro, Uribe todavía tiene fiscalía, porque la Corte Suprema está favoreciendo a Uribe para que no elijan nueva fiscal. O sea, Uribe tiene fiscalía, tiene procuraduría, que es del clan de los Charco, Margarita Cabello, tiene fiscalía, tiene procuraduría, tiene los medios desinformativos a su favor y más masivos, los ya mencionados. Y aparte de todo, tiene un poder económico que ni siquiera tiene Petro, unas haciendas y un capital que ni siquiera tiene Petro. Entonces, así Petro sea el presidente, Uribe es más poderoso. Y yo creo que no hay que ser fanático ni de Uribe ni de Petro para reconocer esto, ¿sí o no? ¿Qué dice el compañero? También, por ejemplo, está el hecho de que, como usted lo decía, tiene la fiscalía también impuesta porque no se ha elegido, y también muchas gobernaciones y alcaldías de ciudades principales. En esta última, por ejemplo, acá en este caso, la gobernación de la alcaldía, ¿de quiénes quedaron? Exactamente. O sea, y quiero que terminemos este bloque con esto, vean, para que entremos en el tema de los falsos positivos, vean. Son 4 poderes, o legalmente son 3, pero comunicativamente son 4 poderes. Y de los 4 poderes,
el único que controla a Petro es el Poder Ejecutivo. Y eso que Petro tiene unos infiltrados que trabajaron con Uribe y con Santos. O sea, tiene infiltrados como Liscano, como Benedetti. Y, o sea, ni siquiera Petro puede controlar totalmente el Ejecutivo, porque alguien del Ejecutivo se roba algo y le cae en esa Petro. Entonces, o sea, Petro ni siquiera tiene un control absoluto del Poder Ejecutivo. Al menos ahora está haciendo algo diferente, como lo que pasó con la unidad de riesgos ya en La Guajira. Detectó que había algo raro y él mismo se los acusó y le hizo investigación, cosa que no había pasado antes con otros empleados del gobierno. Por ejemplo, en el caso de Abudinen, cuando se perdió ese poco de plata, antes salieron para defenderla. Ya la destituyeron por la presión social. Pero esa vieja todavía sigue libre, sigue como si nada. Está impune. Karen Abudinen está impune. Ha recuperado apenas como, creo que 2.000 millones de esos 70.000. O sea, 68. ¿Cuánta hambre no pueden haber calmado con 68.000 millones de pesos? No, como si al menos esos fondos se hubieran dirigido a lo que eran Tecnologías. cuántos niños de colegios de la Colombia profunda tendrían al menos conexión para poder estudiar. Se robaron la tecnología de la niñez con Karen Abudinen y está impune. Y por eso les digo yo que, y ahorita que conozcamos el tema de los falsos positivos judiciales, que para eso invité al profesor Alexander, que nos va a hacer una charla sobre los falsos positivos judiciales, se dar cuenta usted de que en Colombia casi siempre encierran al inocente y dejan impune al culpable. O sea, en Colombia la justicia está invertida. Claro. En Colombia hay mucho inocente condenado y mucho culpable absuelto o impune. O sea, ahorita con el caso de Alexander van a entender ustedes muchas cosas interesantes. Y ya como última conclusión, que Salvatore Mancuso cante lo que tenga que decir. O sea, por ahí hay un meme, dice que Salvatore Mancuso es mi cantante favorito. Y por lo que hemos hablado en este ratito, ya saben por qué. O sea, ya saben por qué Salvatore Mancuso va a cantar una ópera prima que va a meter a la cárcel. O sea, mínimo, como les dije la vez pasada, mínimo hay 300 que van para la cárcel con lo que va a decir Mancuso. No solamente Uribe, hay mínimo 300 funcionarios del Estado que van para la cárcel. Mínimo 300. Pero contando con una fiscalía de verdad. ¿De verdad? Ah, sí, claro. Con una fiscalía de verdad. Porque quieren procrastinar y atornillar a la cuestionada Marta Mancera. Porque quieren mantener impunes a muchos. Vea que en estos días vos me compartiste una imagen de 36 uribistas que la mayoría han sido condenados o imputados y prófugos. Condenados, prófugos. Que ahí estaba el doctor Terruna también. Ah, sí, también se le volvió a destapar lo de Fisano, lo de los controles de Odebrecht. Exactamente. Llegaron a la preclusión de esa investigación. Pero él es como un fantasma, pues nadie sabe dónde está. Puede estar Roberto Martínez. en la gloria de sus pecados. Ah, sí, claro. Se perdió acá en Colombia. No, estoy hablando de. ¿Cómo es el señor, el doctor Ternura? El doctor Luis Carlos Restrepo. Ah, Que también aparece en la imagen que hoy me compartiste. sí, ahí aparece. O sea, ahí aparecen 36. Que no puede ir a Y por ejemplo, usted le comparte esa imagen a los uribistas y dicen, no, eso es puro montaje, eso no es verdad. Tuve varios que se alborotaron cuando me dieron eso a mi estado. Exacto, es que en vez de decir, hey, voy a investigar quién fue el doctor Ternura, o voy a investigar quién fue Sabas Pretel de la Vega o Diego Palacio, o voy a investigar quién fue Noguera, quién fue María del Pilar Hurtado, quién fue Narváez, o sea, si los uribistas tuvieran pensamiento crítico dirían, hey, yo no te voy a creer, Carlos, pero voy a buscar por lo menos en Google. O sea, es que ni siquiera hay que investigar mucho para darse cuenta que la mayoría de esos tipos están condenados. O sea, con una metita Google, uno busca en Google Noguera Cotes y viene hasta Lechuzadas del DAS condenado, de una. Y en páginas que son uribistas o medios tradicionales, de una sale la noticia, o sea, no son noticias falsas. Entonces, usted les comparte, porque yo esa imagen también la compartí en mi estado de WhatsApp. Y no faltó el uribista, que no, que es que usted es un furibundo antiuribista, usted odia a Uribe. O sea, es que no es odio, son hechos históricos, no es odio. O sea, a la verdad histórica le llaman odio. Y a matar civiles y presentarlos como guerrilla lo llaman algo normal. Es que lo que pasa es que la dialéctica uribista cala más que todo lo emocional.
Exacto. No va más que todo en la crítica. El cerebro reptilíneo que llaman. Entonces, cuando uno presenta ese tipo de información, lo que uno ve son puras reacciones emocionales, hallando hasta el insulto. Pero pocas veces uno ve que uno que otro dice, ve, si voy a mirar a qué pasó. No, ahí, pero esto... Exactamente. Y con esto quiero terminar. Vea, el cerebro reptilíneo. Hay una teoría en el neuromarketing electoral que se basa en la neurociencia aplicada, en donde se habla de 3 cerebros, o sea, que no tenemos 2 lóbulos, sino que tenemos 3 cerebros. El cerebro reptilíneo, que es el del instinto de supervivencia, el sistema límbico y el sistema cortex. Entonces, el sistema cortex es la parte disque más racional. El sistema límbico es el sistema de las emociones y los sentimientos. Pero aparte de esos 2 sistemas, está el sistema reptilíneo, que es el más visceral, el más de instinto de supervivencia. Entonces, cuando usted le muestra esa imagen a los uribistas, ellos como que de una... atacan como si los fueran a matar. Como no, es que usted odia a Uribe, no, es que usted votó por Petro, no. Entonces de una se cierran, es como un fanatismo religioso, pero por Uribe. Entonces de una se cierran y como que no. Eso mismo utilizaron en la campaña del plebiscito. Exactamente. Dependiendo del tipo de población o de la revista, usaban alguna estrategia más orientada hacia lo emocional o otra hacia lo nacional. Por ejemplo, revistas como Q, emisoras así un poco más, ¿cómo decirlo? Como más de chisme, más de farándula, usaban un tipo de dialéctica que en otras revistas como en su tiempo Semana o Caracol. Q es un medio de comunicación impreso que recuerda a los sucesos sensacionales de los años 50 hasta mitad de los años 70. Entonces el amarillismo, el sensacionalismo, pero no hay rigurosidad periodística. Es puro chisme. Ellos no tienen en cuenta de que usted necesita pruebas, de que usted necesita matices. El verdadero periodista es riguroso. Necesita los matices, necesita las pruebas antes de lanzar a la picota pública y dar en evidencia a una persona inocente. No les interesa la moral, la ética, el buen nombre. Les interesa nada, absolutamente nada. Vender y... Ahora, yo pienso que la problemática en este país, lo poco recursiva que es la gente con relación a los libros. La gente en este país no lee. Y cuando usted no lee, está expuesto a que le metan dedos a su boca y dedos muchas veces untados con escatol. Usted ingesta normal las cosas. Eso es lo que realmente muchos medios de comunicación se le presentan a la gente de a pie. Las élites a veces sí leen. Ellos sí leen porque tienen la facilidad de comprar libros. Pero la gente de a pie también puede tener la facilidad de ir a las bibliotecas. Las bibliotecas no son visitadas en este país. Pero idea que incluso ahora en la era digital, que ya hay más acceso a información. No, ni así la gente. Hay algo que llama audiolibros o un libro 1 hora. Usted puede dedicarse a eso diariamente 2 horas y va adquiriendo alimentación. Los datos en Netflix, o viendo partidos, novelas, huevonadas, o pornografía. Por eso yo no estoy criticando que hagan eso. Eso, y es válido. La cosa es que enfocan toda su atención Exactamente. en distraerse. No, y son libres de hacer lo que quieran. O sea, si usted compra un plan de datos y ve pornografía, pues es su problema. Pero el problema es que por estar viendo esas cosas, no se dan cuenta de lo que pasa en el país, de cómo lo atracan los gobernantes. Lo que pasa, Wilmer, es que al sur del ombligo también hay gente que necesita alimento. No, y es válido. Pues que... Y no son excluyentes, o sea, usted puede buscar alimento del ombligo para abajo, pero también ponen a funcionar el cerebro. Claro. O sea, y decir, uy, sí, estoy en un coito, pero ¿será que Salvatore Mancuso se iba a confesar lo del roble? ¿O será que lo van a envenenar? Uno en pleno coito, uy, amor, ¿será que se van a envenenar a Mancuso o no? ¿Lo van a suicidar? Exacto. No, es que el cerebro puede ser córtex y límbico a la vez, y reptilíneo. O sea, uno puede estar haciendo una actividad intelectual y a la vez combinarla con una actividad emocional. Es como dice el Coríricos, creo que
Salón de la Infamia, es la generación Coca-Cola. Simplemente están ahí como consumiendo, distraídos, sin parejo. No, y hay mitos, por ejemplo, que no, que es que si uno ve fútbol, entonces como uno ve fútbol, ya no tiene pensamiento crítico, eso es falso. Yo estoy viendo el partido de Nacional y a la vez estoy escuchando la audiencia de Mancuso, entonces yo le mermo a Carlos Antonio Vélez y a Eduardo Luis, entonces yo dije, yo no voy a perder mi tiempo escuchando a Eduardo Luis y a Carlos Antonio porque es que yo no necesito que nadie me traduzca el partido, yo lo entiendo. Entonces yo pongo la audiencia de Salvatore Mancuso, incluso yo tengo la capacidad de escuchar dos audiencias al mismo tiempo. O sea, yo pongo en una pestaña la de Salvatore Mancuso y en otra pongo la de testimonios de falsos positivos. Y yo las voy escuchando las dos al mismo tiempo y yo entiendo. Pero hay personas que no tienen esa concentración para escuchar dos cosas al tiempo. Pero bueno, para eso está la velocidad 2X también. Porque hay audiencias que son muy lentas y hablan muy despacio. Entonces uno las pone en 2X y aún así uno entiende lo que están diciendo. Entonces, eso es que, ay no, es que porque están viendo fútbol, entonces no tienen pensamiento crítico. Eso no tiene nada que ver. O sea, yo puedo ver fútbol y a la vez estar escuchando una audiencia. O sea, es que el fútbol entra por los ojos, la audiencia entra por el oído. Y yo para ver un partido de fútbol no necesito mucha concentración. O sea, y además el fútbol colombiano como es de lento, el fútbol inglés es un poquito más rápido. Entonces, de pronto sería más difícil que el partido Liverpool contra Manchester City. Ahí sí es difícil porque esos maricas juegan muy rápido. Entonces es muy difícil como, pues puta, ¿qué fue lo que dijo Mancuso? Ahí sí se puede volver opio del pueblo, ¿sí? Por eso no veo fútbol inglés, porque es muy rápido y no me va a ver a Mancuso. El de acá es lento y se pierde mucho tiempo. Exactamente, entonces eso, exacto. Entonces yo no entiendo por qué dicen que es el opio del pueblo si eso no desconcentra ni quita mucha concentración. Es un indicativo de que no se mueva cualquier cosa. Ah, también. Está bien. No, pero también es porque hay unos temas límbicos ahí, porque a uno le enseñaron a ser hincha de los equipos de acá. Entonces también, que son muy malos para jugar, listo. Comparados con los ingleses, son muy malos para jugar, pero a uno lo educaron para ver ese fútbol lento. Entonces ya, cuando uno ve el fútbol rápido, ya como que no lo asimila. Y así pasa también con la historia, que nos enseñaron a una historia fácil. O sea, que, por ejemplo, nos enseñaron que existe una sola historia. Y una de las tesis que hemos defendido en este curso es que existen muchas historias y que la historia oficial es solamente una de ellas. Llevamos ya como 5 sesiones y siempre hemos trabajado diferentes temas, pero siempre hemos llegado a la misma conclusión, que hay muchas historias. O sea, que la historia con mayúscula no es nada más que una imposición del poder. Por eso hoy vamos a conocer la historia de Alexander en este segundo bloque. Vamos a conocer la historia de él porque vamos a conectar los falsos positivos de crimen de lesa humanidad con otros falsos positivos que también pueden inducir a otros crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos judiciales.